¿Cómo estás, Darío? Muy buenos días. Muy buenos días, James. A la orden. Ahora estás a cargo del CPTQ, ¿verdad? Es correcto. Correcto. Así A ver, es. ¿por qué no le dices a nuestro auditorio? A lo mejor algunos no saben qué es el CPTQ. Bueno, son las siglas del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Es el organismo de promoción turística, en lugar de lo que por muchos años fueron los fideicomisos de promoción que tuvimos en el estado originalmente 5. Posteriormente, desde 2013, se convirtieron en 3 solamente, uno para Cancún, uno para la Riviera Maya y otro para la Gran Costa Maya, el sur del estado. Y el gobernador Carlos Joaquín decidió formar una sola oficina de promoción que atendiera las cuestiones de mercadotecnia de los 12 destinos identificables en nuestro estado. Y muy importante porque es la actividad número uno aquí en el estado. Hace algunos años recuerdo que, muchos años, ya como unos 20 años, platicaba con un político connotado de aquí del estado. Me decía, oye, ¿por qué no diversificamos un poquito? Y me dice, ¿hacia dónde nos diversificamos? Si la vocación es 100% turística. Y al día de hoy, pues seguimos con esa inercia que es imparable, ¿no? Y pues bueno, lo que quisiera tocar un poquito, Darío, es el año pasado, como supimos, tuvimos un año complicado y como lo decíamos hace un rato, por decirlo menos, tuvimos un año complicado. Aparentemente, con todas las noticias que se están dando, podrá ser un mejor año este, pero pues sí me gustaría escuchar tu perspectiva, porque al final del día, para que el motor inmobiliario crezca, necesitamos que la gente tenga trabajo y hoy la iniciativa que se está lanzando por vía de los hoteleros y del gobierno del estado para hacer esta vacunación, etcétera, pues nos deben traer frutos, pero pues tu opinión es muy importante y me gustaría que la compartieras aquí con todo el auditorio. Bueno, mira, efectivamente el año pasado fue un año, muy, muy difícil. Sin embargo, hay que resaltar que algunas decisiones tomadas en nuestro estado nos hicieron tomar una posición de liderazgo a nivel internacional en cuanto a la reactivación. Creo que quiero señalar 3 en particular. Una es que el 19 de marzo, cuando el Estado estaba entrando en la fase más crítica de la epidemia, el gobernador decidió anunciar un plan para enfrentarla que tenía 3 prioridades. Una, el atender la crisis de salud. Otra, enfrentar la crisis económica que iban a vivir las familias por la pérdida de empleo o por la pérdida de parte de los ingresos, porque muchos trabajadores, pese a mantenerse en las nóminas de sus trabajos, sus ingresos eran complementados una parte por el salario y una parte por las propinas, que al estar los hoteles cerrados, pues no percibieron. Algunos otros que vieron recortados sus ingresos, aunque mantuvieran el trabajo, y otros que, pues, lamentablemente se quedaron sin trabajo. Esa era la segunda prioridad. Y la tercera tarea que marcó el gobernador fue el que nosotros trabajáramos en preparar la campaña de reactivación turística, de relanzamiento, para estar listos cuando el momento fuera oportuno. Eso hizo que desde marzo realmente nosotros no tuvimos una pausa. Pues trabajamos muchos desde casa, pero estuvimos preparando la campaña, por un lado nosotros en el Consejo de Promoción y por el otro lado en la Secretaría de Turismo, a cargo de Marisol Vanegas, trabajando en la elaboración de un protocolo, de una certificación en protección y prevención sanitaria, que la hizo acreedora, pues esa certificación, a ser reconocida por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Fuimos el primer destino en América que obtuvo la certificación Safe Travels. Fuimos 5 destinos en el mundo solamente: Sevilla, Barcelona, Arabia Saudita, Portugal y el Caribe mexicano. Porque los protocolos que Sedetur trabajó con los lineamientos de la Organización Mundial de Salud, con los de la CDC en Estados Unidos, con la de varias cadenas hoteleras y restauranteras, es un protocolo muy completo, incluye 250 lineamientos para los diferentes giros. Creo que esa fue una actividad clave para que el 28 de junio nosotros trabajamos en las campañas, las teníamos listas. Supusimos, y fue un error de apreciación,
que en el mismo orden en el que la pandemia fue afectando el mundo, primero Europa, primero Asia, luego Europa, luego Norteamérica, nosotros y luego Sudamérica, en ese orden iban a ir regresando a la normalidad y volveríamos a tener visitantes de esos países. No sucedió así, porque Europa, pese a ser de los primeros afectados, pues nunca regresó rápidamente a la normalidad. Canadá, seguimos con restricciones todavía para los viajes de Canadá. Estados Unidos ni México la pusieron nunca. El caso es que por esta circunstancia nuestra primera reactivación fue Estados Unidos y México. Y nuestras campañas que preparamos para cada continente, pues la de Europa se quedó enlatada y trabajamos mucho en Estados Unidos y en la Ciudad de México a partir del 28 de mayo. ¿Por qué esa fecha? Porque fíjate que es curioso porque España, que lo veíamos, nos llevaban ventaja en el tiempo de la evolución de la pandemia, anuncia un proceso de reactivación que le llamaron desescalada de 5 fases, de la 0 a la 4. Pues, curiosamente, en el segundo país más visitado del mundo, en esas 5 fases, en ninguna se le olvidaron de considerar los viajes, la industria de los viajes. No estaba en ninguna de las fases. Nosotros teníamos vuelos anunciados para regresar en julio desde Madrid y que se suspendieron a partir del anuncio de este plan porque pues, no estaba permitido viajar. Lo ajustaron después, pero pues bueno, ya eso llevó como un mes. En nuestro país, cuando se decide establecer un semáforo de control de la epidemia, se copió un poco el modelo español, se le pusieron colores en lugar de números y también se les olvidó incluir la industria de los viajes. Eso es dramático, ¿no? Sí, gravísimo, por lo que el turismo representa para el país, pues casi el 9% del Producto Interno Bruto. Del Producto Interno. Por eso es que fue tan importante que en el estado de Quintana Roo el gobierno estatal decidió establecer un semáforo, digamos, complementario para incluir en detalle las actividades relacionadas con la actividad turística y en qué color del semáforo podrían estar abriendo. La decisión importantísima y es una decisión clave, fuera del gobernador de decretar que el turismo era una actividad esencial, porque eso le permitía operar aún en el semáforo rojo. Entonces se declararon la construcción esencial, la construcción de autopartes en algunos estados como esencial. En Quintana Roo, con toda lógica, se declara el turismo como actividad esencial y eso permitió que el 1 de junio los hoteles pudieran reincorporar a su personal para hacer las adecuaciones, para pues capacitarse en los nuevos protocolos y estuvieran en condiciones de abrir el 8 de junio. Para hacer un resumen muy breve, digamos que del 8 de junio hasta el cierre del año pasado, recibimos más de 3 millones de visitantes. Esto es un número que no lo tuvieron varios países en el mundo. Y lo más importante es que funcionaron los protocolos, porque a pesar de recibir 3 millones de visitantes de los países con mayor índice de contagio, como son el nuestro y como es Estados Unidos, no hemos tenido un rebrote entre el sector turístico, entre los trabajadores y sus familias. Es decir, el control de la epidemia en el estado de Quintana Roo, aun cuando bueno, pues va mostrando todavía los efectos de las fiestas decembrinas, no ha tenido por la propia actividad turística y no hemos visto las escenas dramáticas de los negocios que están agonizando en la Ciudad de México. Gracias a Dios, la realidad es que eso ha sido una debacle, es terrible lo que está sucediendo y pues de ahí viene obligada la siguiente pregunta, ¿no? Como tú sabes, el sector inmobiliario se mueve mucho a través de financiamiento. Para obtener financiamiento se tiene que tener trabajo. Recuerdo que la cifra que vi es que aproximadamente había caído un 50% la actividad en términos tanto del 2020, en términos tanto de ingreso como de visitantes. Es un promedio, ¿no? Algunos 47, otros 43 por ahí. ¿Y cuál sería la expectativa para este año, Darío? No sé si, como dirían, ya tocamos fondo. ¿Qué opinión tienes? Tenemos unos 3 minutitos. Bueno, mira, hay una cosa curiosa que sucedió. Se suponía que con la reapertura y con las ofertas y los precios tan bajos que se dieron de paquetes de vuelos y de hoteles, íbamos a tener un problema de abaratear el destino. Un buen síntoma ha sido el segmento del tiempo compartido, que nos han reportado que tuvieron ventas que no tenían en esos meses del año pasado. Es decir, el promedio norteamericano que viajó
son personas que mantuvieron sus ingresos, que no tuvieron gastos porque no salían, porque no iban a cenar, porque no viajaban, y tenían muchos ahorros y han tenido un repunte en las ventas del tiempo compartido, que creo que eso es aplicable. Claro, es para cierto sector de la población, con poder adquisitivo y con ahorros, que estoy seguro que van a afectar de manera positiva al sector inmobiliario. Vamos a tener unos primeros meses difíciles dependiendo del mercado. La ocupación en Cancún ha ido mejorando, la de la Riviera Maya se tarda más porque está resintiendo la falta de visitantes de Europa y la va a resentir todavía un par de meses más por la falta de visitantes canadienses que no están, porque Canadá agregó a su cuarentena obligatoria de 2 semanas a partir del 7 de enero la obligación de una prueba PCR. En el caso de Estados Unidos, como pusieron una prueba de antígenos, nosotros recibimos entre 12 y 15 mil turistas de Estados Unidos diario, cada día, entre 12 y 15 mil, y afortunadamente existe la disponibilidad de esas pruebas para que eso no sea un inconveniente. Yo veo que vamos a tener un primer semestre del año todavía continuando la línea de la recuperación y sumándolo también con el avance que la vacunación está teniendo en otras partes del mundo, vamos a tener un segundo semestre mejor que el segundo semestre del año pasado. Es decir, todo este año vamos a continuar en la ruta de la recuperación. El inicio de las obras de Tren Maya, del puente de la Laguna Nichupté, van a generar empleo también, van a poner orden también en una parte muy importante que es la zona de Tulum, y todo eso va a generar plusvalía e interés nuevamente en los inversionistas por seguir viendo a Quintana Roo como una tierra para sus ahorros. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. De hecho, la próxima semana estará con nosotros Raúl Bermúdez también para platicarnos del tema. Creo que lo que se hizo fue atinado. No tengo ninguna duda que fue punta de lanza a nivel mundial haber lanzado todos estos protocolos, no tirarse al piso a quedarse lamiéndose las heridas, sino sacando la casta y haciendo las cosas bien. La labor que tú tienes es compleja, pero además pues es el motor de eres nuestra guía. Lo que se vaya haciendo en el tema de promoción turística para nosotros va a ser redituable 100% el sector inmobiliario, y esa era la idea de esta conversación. Darío, ¿algún último comentario que quisieras hacerle al auditorio? Bueno, sí, yo creo que es muy importante siempre insistir en la importancia de seguir conservando los hábitos de salud y seguirnos cuidando, porque es la manera como ayudamos a que nuestra recuperación económica se mantenga. El que mantengamos estemos en los colores claros del semáforo, el que podamos seguir reabriendo actividades, que esto se pueda seguir brindando oportunidades de empleo, pues depende de que no nos enfermemos. Además, esto es parecería extraño tener que recomendarlo, pero yo creo que hay que seguirnos cuidando todos y de esa manera ponemos nuestro granito de arena para que la reactivación económica continúe. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Darío, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti, James. Hola Inmobiliaria. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten